Pero si luego yo le dejo hablar todo lo que quiera, todo lo que quiera, hasta las 2 y las 3 de la tarde. Pero aquí vamos a hablar de las cuentas porque hay gente que quiere o no quiere aprobar las cuentas, nada más. Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos a uno de los vídeos más demandados y esperados de los últimos meses. En el día de hoy vamos a hacer un análisis completo y específico de las últimas cuentas presentadas por el Real Madrid a cierre de ejercicio 2021-2022. Unas cuentas que están siendo muy comentadas por el hecho de que el Real Madrid incluye el impacto de su operación con Sixth Street y Legends y que obviamente pues cambia, ¿no?, completamente lo que son las cifras y las realidades económicas. Por lo tanto, uno de los objetivos va a ser no solo entender las cifras, sino de poder asimilar o de poder llegar a la conclusión de cómo hubiesen sido en realidad estas cuentas si no hubiese el Real Madrid incluido el efecto de Sixth Street. Esto nos lleva también, de alguna manera, ¿no?, de forma indirecta, a preguntarnos si esto se puede considerar una palanca o no. Os voy a dar mi opinión y por otro lado voy a dar pues una cifra específica y una cifra pues real, ¿no? Algo que desde mi análisis creo que tiene todo el sentido del mundo de cuál hubiese sido la realidad económica del Real Madrid en el caso de que no hubiese imputado pues todo lo que son los ingresos derivados del acuerdo con Sixth Street. Como veis, muchas cosas, ¿no?, que pueden dar lugar a cierta polémica, pero que creo que es interesante no solo quedarnos con el titular, no solo quedarnos con la conclusión, sino que veamos el análisis completo. Y ese es el objetivo de este vídeo. Como estaréis observando, pues bueno, un material que os traigo muy específico en el que nos vamos a centrar en todas las variables. Voy a tratar de explicarlo pues muy pausadamente para que todo se entienda y, como digo, con estos dos objetivos. El primero es no solo comentarlas, sino tener también todo lo que conlleva con el impacto real de lo que hubiese sido pues la realidad del Real Madrid. Luego haremos también un pequeño matiz con respecto a esa situación de balance, que como sabéis es todo el acumulado que tú vas guardando, ¿no?, en la mochila para cuando los resultados a lo mejor en alguna temporada pues no sean como estamos buscando. Y luego por último os voy a dar mi opinión con respecto a si se debe considerar o no como una palanca, ¿no? Por lo tanto, bueno, creo que vídeo muy completo, espero que aprendas muchísimo y todas las dudas y todas las consultas, como siempre, me las puedes dejar en los comentarios. Perfecto, pues en primer lugar, lo que debemos de hacer siempre a la hora de ponernos a analizar cualquier cuenta de una compañía es entender no solo desde un punto de vista interno, sino también centrarnos en el sector, tratar de entender qué es lo que está ocurriendo en el conjunto de la industria. Creo que una de las variables más importantes, obviamente, y todos somos conscientes, es que los efectos de la pandemia han causado bastantes problemas, sobre todo por la vía de los ingresos, a la mayoría de los equipos, no solo de primera y segunda división, sino incluso a equipos más modestos. Vivimos en una realidad en la que pues, la firma, ¿no?, del acuerdo de CVC pues, ha afectado a la gran mayoría de equipos de primera y segunda división, con lo cual se pone en relieve que muchos de los equipos pues, no gozan de una salud financiera, ¿cómo decirlo?, lo suficiente para con sus propios medios poder pues, mantener, ¿no?, una actividad normal después de todas las caídas de ingresos que se han sufrido derivadas de la pandemia. En este caso, el Real Madrid tampoco se ha librado de ello. Y bueno, os cito directamente del propio informe publicado por el Real Madrid, que lo que viene a decirnos es que el efecto total con respecto a la pérdida de ingresos que se ha vivido desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad ha sido de 400 millones de euros. Por lo tanto, en el día de hoy, como vamos a ver que han sido unas cuentas positivas, pero que podrían haberlo sido mejor y que obviamente sin el efecto de este acuerdo de Sixth Street probablemente hubiésemos encontrado pues unas pérdidas bastante elevadas con respecto al Real Madrid. Esto es una evidencia porque luego lo vamos a ver en los números, pero otra cosa que a veces se nos escapa es entender el contexto. Bueno, creo que esto es una variable importante y que obviamente la debemos de mencionar siempre al principio. Por lo tanto, y siguiendo con nuestro argumento, vamos a empezar a analizar nuestra cuenta de pérdidas y ganancias del Real Madrid. Lo primero que debemos de hacer es entender que todas aquellas partidas, tanto de ingresos como de gastos, van a estar divididas en dos bloques. Un bloque de actividad ordinaria, es decir, la actividad que realiza de forma frecuente el Real Madrid, y luego los ingresos y gastos extraordinarios, que son aquellos que obviamente no ocurren siempre y que tienen algún tipo de particularidad.
Aquí obviamente se encontrará pues el impacto de esos ingresos que vienen procedentes de Sixth Street. Pero bueno, por hacerlo sencillito, vamos a ir uno por uno y los vamos a explicar muy bien. Con respecto a estas actividades ordinarias u operaciones continuadas que hizo el Real Madrid, pues tenemos los ingresos de socios y estadios, ingresos de amistosos y competiciones, ingresos de retransmisión e ingresos de marketing. Un total de 712,8 millones de euros, que luego se vienen a completar, ¿no?, con algunos otros ingresos de explotación que luego veremos y que pueden hacer variar un poquito esta cifra. Pero en cualquier caso, el grueso de la facturación del Real Madrid estaría por encima de los 710-720 millones de euros. Aquí, ¿qué es lo que debemos de explicar? En primer lugar, los ingresos de socios y estadios, que mejoran en alrededor de 95 millones de euros, con un pequeñito matiz importante, y es que obviamente en esta temporada 2020-2021 el estadio estuvo prácticamente cerrado, no solo por el COVID, sino también pues, por esta renovación, y aquí pues bueno, podéis observar pues, cuál fue pues, el ingreso que dejó de tener el Real Madrid con respecto a estas temporadas anteriores. Después, con respecto a ingresos de amistosos y competiciones, pues la situación mejora, obviamente motivado también por haber ganado la Champions, que esto pues le ha dado un impulso de más de unos 20 millones de euros extra con respecto a lo que había hecho el año anterior. Después, con respecto a los ingresos de retransmisión, aquí hay un pequeñito matiz, ¿no?, que quiero comentaros, porque parece, ¿no?, que de 207 pasa a 178, una caída de unos 30 millones de euros, pero esto viene a estar explicado porque en la temporada 2020-2021 se incluyeron ciertos partidos, o la parte proporcional, ¿no?, de los ingresos de los partidos que se tuvieron que aplazar en la temporada anterior, es decir, en la 19-20. Entonces aquí, pues, si analizamos todo lo que tiene que ver con ingresos de retransmisión, vemos que hay un pequeñito pico, pero la media del Real Madrid viene a estar cercana a los 173, 176 millones, por lo tanto aquí daremos por válido, ¿no?, este ingreso, y pues obviamente teniendo en cuenta o quitando el efecto de este extra que tuvo el Real Madrid en esta temporada 2020-2021. Y luego, por último, con respecto a los ingresos de marketing, donde aquí sí que vemos una caída real de unos 24 millones de euros. El Real Madrid incluso lo menciona dentro de su análisis, y lo que dice es que los contratos de patrocinio pues aún no se han recuperado de todo el vaivén, ¿no?, de toda la capacidad que tenían para poder promocionar y para poder patrocinar pues al propio Real Madrid, ¿no? Entonces esto es importante, que veamos que pues aún seguimos teniendo ciertos efectos del COVID, incluido en las cuentas de los equipos de la primera división. Aquí también, de una manera que creo que es muy visual, se puede apreciar. El Real Madrid siempre tiene como referencia esta temporada 2018-2019, en la que se alcanzaron los 757 millones de euros. Creo que es importante y como referencia. Y aquí, pues como hemos dicho, una facturación cercana a los 720 millones de euros, desglosada por las diferentes partidas. Fijaros aquí, como tenemos pues este aumento con respecto a lo que tiene que ver con socios y estadios. Aquí pues tenéis la pequeñita explicación, ¿no?, extraída del informe del Real Madrid, con falta de asistencia y luego devolución del 25% del importe anual de las cuotas, porque en cierto momento, en marzo, se suspende la posibilidad de acceder a los partidos de fútbol, pero luego fijaros aquí cómo seguimos estando en unos niveles inferiores con respecto a la facturación del Real Madrid en la parte de socios y estadios. Entonces, bueno, que veáis, ¿no?, facturación positiva, obviamente. Parece que esta situación, ¿no?, un tanto provisional, un tanto, como decirlo, coyuntural, ¿no?, del Real Madrid, parece que mejora, y de hecho pues las estimaciones del Real Madrid es mantener crecimiento, pero que veamos que hay ciertos puntos que no se han recuperado aún del todo, ¿no? Y esto creo que es súper importante, y que lo hemos visto pues desde la perspectiva de los ingresos, que luego condicionan obviamente todo lo que se puede hacer durante las temporadas, y sobre todo pues durante lo que es la capacidad, ¿no?, estructural de cualquier empresa. De esta forma, y una vez ya hemos entendido todo lo que tiene que ver con los ingresos de explotación, ahora nos vamos a pasar a los gastos. De manera muy sencilla, existen dos gastos que son los más relevantes dentro de la estructura de costes de cualquier equipo. En primer lugar son los gastos de personal, y en segundo lugar los que se consideran, ¿no?, otros gastos de explotación, que luego veremos, ¿no? Por un lado tenemos las pérdidas, deterioros y variación de provisiones, que siempre suelen afectar muy poquito, y luego pues lo que se considera en sí mismo como otros gastos de gestión corriente. Como estáis observando, en estas dos partidas se puede observar, ¿no?, unos
Aumento de costes enorme, de 402 millones a 519, y en segundo lugar de 173 a 289. Vamos a estar viéndolos en detalle porque me parece curioso, ¿no?, ver pues que estas cifras aumentan de manera muy grande. En primer lugar, y lo que tenéis aquí en esta infografía que nos presenta el Real Madrid, pues es gastos de personal sobre ingresos de explotación. Es decir, que los gastos de personal frente a la capacidad de ingresos que tiene el Real Madrid supone alrededor de un 72%. Bueno, fijaros aquí como el máximo nivel recomendado por la Asociación Europea de Clubes y un ratio que además tiene muy en cuenta la Liga, pues no se había superado desde la temporada 2002-2003. ¿Implica esto que sea un problema estructural? Bueno, vamos a explicar cuáles son los motivos, en primer lugar, por los que el Real Madrid pues tiene un exceso, ¿no?, de gastos de personal este año. Dos factores importantes. El primero, la eliminación del descuento del 10% que negoció el Real Madrid con respecto a sus jugadores durante los años de pandemia. En este caso, pues el Real Madrid, o los jugadores, mejor dicho, vuelven a cobrar el 100% y no el 90% que tenían negociado. Y luego, por otra parte, pues un aumento de primas por la victoria en la UEFA Champions League. Aquí, pues fijaros, podemos estar explicando perfectamente alrededor de unos 80 millones de euros de gastos extra, sin ningún tipo de duda. Y luego otra variable que desde mi punto de vista creo que tiene mucho sentido en este análisis es que muchos de los jugadores pues han mejorado su rendimiento y entiendo que habrán podido negociar pues algún tipo de contrato al alza. Entonces, sumadas estas tres variables, de las cuales considero que estas dos son las más importantes, pero todas hay que tenerlas en cuenta, pueden haber producido que el gasto, ¿no?, el gasto de personal, y ojo, tengamos en cuenta que no es solo la primera plantilla, sino que también es primera, segunda, sección femenina. Luego tenemos que tener en cuenta pues el personal no deportivo, cuerpo técnico, es decir, hay unas partidas de gastos muy importantes, ¿no? Pero lo que conlleva sobre todo a esta primera plantilla, que acumula un gran porcentaje de lo que supone, ¿no?, los gastos de personal, yo diría que pueden estar perfectamente explicados por estas dos variables. Pero sin embargo, en aquella sección en la que creo que hay un poquito más de polémica, o por lo menos, ¿no?, se ha estado especulando algo más, es con respecto a los otros gastos de gestión corriente. Fijaros aquí, porque obviamente esta partida aumenta de los 173 a los 286 millones de euros. Estamos hablando de casi unos 110, 113 millones de euros de aumento. Aquí lo tenéis todo desglosado y en primer lugar tenemos los servicios exteriores con estos 135 millones de euros, que pues los vamos a desglosar aquí, o mejor dicho, el Real Madrid nos los desglosa. Tenemos los tributos, desplazamientos, gastos de cesión y adquisición de jugadores y luego otros gastos de gestión corrientes, donde también pues se aumenta enormemente esta partida. Sin embargo, con respecto a otros servicios exteriores, aquí pues os dejo matizado también una partida que se ha incrementado en más 21 millones de euros, y que yo considero que viene a estar explicado por todos los gastos relacionados con la operación de Sixth Street, es decir, todos los gastos que implicarían el cierre de esa operación. Si hacemos un cálculo aproximado, ¿no?, de unos importes de 360 millones de euros, que es lo que va a pagar Sixth Street, y le aplicamos una comisión cercana al 5%, ¿no?, que creo que está muy en mercado, pues el resultado sería unos 18 millones de euros más o menos. Entonces, bueno, arriba y abajo yo creo que este sobrecoste, ¿no?, de servicios profesionales entre abogados, bancas de inversión, financiadores, etcétera, yo creo que perfectamente pueden explicar que este aumento venga provocado por la operación de Sixth Street. Ya veis que, bueno, que es un incremento bastante importante y creo que puede venir derivado por ello. Luego también tenemos otros arrendamientos, cánones y otros servicios, que esto también, pues obviamente, la inflación en sí misma afecta a las cuentas de cualquier empresa, y que creo que también se pueden observar por la vía de los suministros, ¿no?, de 1,7 millones a 4,3, ¿no? Pues son incrementos importantes y que, bueno, dejan saldos de costes que obviamente afectan directamente a la rentabilidad del Real Madrid. Además, un último punto que se me olvidaba por matizar es que cuando estáis observando este aumento de coste, ¿no?, de 77,6 millones de euros a 135, vienen a estar explicados también por un aumento en 72 millones de euros de una provisión que realiza el Real Madrid para, de alguna manera, llevarse a valor presente una serie de costes que estima que en el futuro se van a producir.
Ahora, cuando expliquemos todo lo relacionado con la operación de Sixth Street, entenderemos muy bien por qué el Real Madrid ha decidido añadir una serie de costes extra que le proteja de tener unos ingresos o de unos beneficios muy elevados, sobre todo para el pago de impuestos. Como veis, pues bueno, una estructura interesante y que luego pues matizaremos más en detalle. Sin embargo, una vez ya hemos analizado todos aquellos puntos o todos aquellos costes que tienen un componente algo más variable, nos vamos a centrar ahora en la amortización del inmovilizado. La amortización del inmovilizado, que asciende a 179 millones de euros, de los cuales más de 160 estarían explicados por la amortización de, obviamente, los jugadores del primer equipo del Real Madrid. ¿Cómo se llega a estas cifras? Pues de forma muy sencilla, lo que hacen los equipos y lo que se estructura, ¿no?, dentro del propio Plan General de Contabilidad es que cuando nosotros estamos invirtiendo en un activo, no lo vamos a considerar simplemente como un coste que debemos de imputar en el año en el que lo estamos adquiriendo, sino que lo único que vamos a hacer es repartirlo entre los años de vida útil de ese activo. Por lo tanto, si fichamos a un jugador por 100 millones de euros y le damos 5 años de contrato, lo único que debemos de hacer es dividir 100 entre 5 y esto nos deja un saldo de 20 millones de euros al año. Esta partida o esta relación, esta cifra de costes, sumada a la de todos los jugadores, pues la llevaríamos directamente a la amortización de inmovilizado anual. Todo lo que parte con el acumulado, pues esta ya iría más a la parte de balance, ¿no? A todo lo que es la parte más estructural. Pero como digo, aquí lo que se refleja es la que se produce año a año. Luego, con esto, ¿qué es lo que ocurre? Pues bueno, dentro de lo que cabe, la amortización puede ser un coste que no refleje la realidad de la salida de caja, pero que en cualquier caso, y como estáis viendo, 180 millones de euros dentro de un presupuesto de 712 millones de euros, pues la verdad es que afecta bastante. Sin embargo, hasta este punto, y como habrás podido observar, solo nos hemos ido refiriendo a todas aquellas partidas que tienen que ver con la propia actividad normal del propio Real Madrid, ¿no? Ya hemos hablado de los ingresos, hemos hablado de los costes o gastos variables, hemos hablado de los costes o gastos fijos, pero en este año se han producido otras cosas, ¿no? Aparte de lo que es la actividad normal del propio Real Madrid. Se han producido unos ingresos y unos gastos extraordinarios, cosas que ocurren de manera puntual y que obviamente afectan muy mucho a estas cuentas finales que ha presentado el Real Madrid. En primer lugar, nos vamos a encontrar con los deterioros y otras pérdidas, y luego vamos a hablar de los resultados por enajenaciones y otras. Estas partidas tienen que ver con la valoración que le estamos dando a un activo dentro del propio balance. Y lo vamos a ver en detalle, ¿no? Porque en primer lugar, creo que la partida más importante, pues obviamente es un resultado por enajenación o resultado por venta de activos, que en este caso ha sido un derecho para poder, ¿no?, operar el estadio Santiago Bernabéu en los días de no partido, que ha pagado Sixth Street junto con Legends, un total de 360 millones de euros, y que ahora veremos, ¿no?, qué es lo que se incluye aquí dentro. Y luego, por otra parte, un efecto relacionado con los deterioros y pérdidas por valor de 60,8 millones de euros. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, pues de manera muy sencilla, el Real Madrid ha imputado un total, aquí lo veis, resultado de traspaso de derechos por valor de 316,3 millones de euros derivado del acuerdo de Sixth Street, ¿vale? Entonces, 316 millones de euros ha sido el resultado que el Real Madrid ha imputado aquí. Se pensaba anteriormente, y sobre todo viendo la cifra de negocios, que el Real Madrid había periodificado los ingresos que iba a recibir. Pero como estáis observando aquí, el Real Madrid ha decidido imputar 316 millones de euros, que son los que ha cobrado de Sixth Street en este año, ¿no?, que cierra. ¿Qué es lo que ocurre con el resto, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con los otros 43, 44 millones de euros pendientes que harían los 360 millones de euros que hemos hablado anteriormente? Pues están pendientes. Luego lo veremos en el propio balance. Este importe está pendiente para la temporada 2022-2023. Por lo tanto, falta una parte de unos 44 millones de euros por cobrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como estáis observando, el resultado, ¿no?, el resultado total por deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado, que como digo son activos, pues ha sido muy positivo. Ha sido de 317 millones de euros. Por lo tanto, el resultado del Real Madrid
hubiese sido excesivamente positivo, porque como digo, estamos aplicando el efecto de estos 316 millones de euros que en total pues nos deja un saldo de casi 318 con respecto a la partida. Entonces el Real Madrid, de forma inteligente, lo que ha hecho es decir, bueno, pues vamos a dotar o vamos a hacer ciertos ajustes contables que lo que nos permitan es pues aminorar este resultado total y que por lo tanto, y dentro, como digo, de la contabilidad, que se puede hacer, esto no es nada raro, vamos a llevarnos pues el valor contable de ciertos jugadores a su realidad económica. Y como en este caso consideramos que va a ser inferior, pues lo que va a hacer es restar. Y esto lo que nos va a provocar es que el resultado de explotación, en vez de ser de, bueno, en este caso tendríamos que quitarle los 60 millones, en vez de ser de 80, 83, 84, pues sería de 23, ¿no? Y esto al final, pues repercute en que luego los impuestos sobre beneficios sean menores. Pero donde quiero llegar, ¿qué significa esto de deterioros y pérdidas que ha hecho el Real Madrid? Pues básicamente lo que ha hecho es, ha contabilizado a ciertos jugadores, entre los cuales, si no tengo mal entendido, el mayor deterioro contable que se ha producido ha sido Hazard, y lo que ha hecho es decir, bueno, pues pongamos, ¿no? Esto es un ejemplo, no lo cojamos como referencia. Yo tengo a Hazard pues pendiente de amortizar y lo tengo en un valor en libros de 100 millones de euros, pero yo creo que si fuese a venderlo ahora solo me pagarían 40 millones de euros. Entonces lo que hago es, bueno, pues registro un deterioro de 60 millones de euros a su valor contable o a su valor de venta, que esto es bastante probable que te lo acepte el auditor porque hay muchos comparables, ¿no?, dentro del mundo del fútbol, y lo que hago es reduzco en 60 millones. Como estoy reduciendo el valor de 100 a 40, me tengo que anotar aquí una pérdida de 60 millones de euros. ¿Qué es lo que pasa si luego consigo venderlo por 50? Pues que lo que tendré que hacer es anotarme una plusvalía de más 10 millones de euros. Por lo tanto, aquí que pensemos que tampoco se escapa ningún euro y que esto, pues bueno, son prácticas contables que se realizan en todas las empresas del mundo, ¿no? Y que esto, en el caso del FC Barcelona, también se hizo con Coutinho, con Arthur, con Pjanic y con muchísimos jugadores en su momento, ¿no? Sobre todo en esa operación que se hizo de canje, etcétera. Aquí también los ajustes de valor fueron constantes. Y luego, como digo, pues dentro del resultado por enajenaciones y otras, lo que tenemos por un lado es los 316 millones de euros y luego el resultado de enajenaciones de intangible deportivo. Estos 62 millones de euros que están sumando son las ventas de jugadores, las plusvalías, los ingresos que ha generado el Real Madrid por vender jugadores en la temporada anterior. Entonces, bueno, que veáis que esto tiene que ver con todo aquello que no está relacionado específicamente con el día a día del Real Madrid. Obviamente, anotarse 316 millones de euros de ingresos no ocurre todos los años. Por lo tanto, aquí que entendamos que toda esta parte, este segundo bloque de ingresos extraordinarios, va separado de lo que sería pues la facturación, ¿no?, que hemos visto en estas tablas y en estas infografías que nos presentaba el Real Madrid. Por lo tanto, fijaros aquí como estamos viendo tres partidas muy relevantes. La primera, pues obviamente las ventas, la segunda, el deterioro, y por último el incremento, ¿no?, de 317 millones de euros por parte de Sixth Street, y que por lo tanto condicionan enormemente la rentabilidad del equipo en este año. Por lo tanto, y ahora sí, llegamos al final de nuestra cuenta de pérdidas y ganancias, en la que el Real Madrid ha reportado un resultado positivo en este año de 12,9 millones de euros. Recordemos que todo ello viene condicionado por todas esas variables que hemos mencionado con respecto a los ingresos, aumento de unas partidas, caídas de otras. Tenemos también un aumento con respecto a los gastos de personal, ya hemos dicho que motivados principalmente por las primas derivadas de la UEFA Champions League. Tenemos por otro lado pues toda esa parte, ¿no?, de mejora salarial, toda esa parte de eliminación del descuento del 10% de los años anteriores, bueno, todo lo que hemos estado explicando anteriormente, pero donde me quiero centrar obviamente es qué ha hecho extra el Real Madrid o qué ha tenido en cuenta el Real Madrid este año. Por un lado, pues estas provisiones de 72 millones de euros que ya hemos explicado con otros gastos de explotación. Por otro lado, tenemos los deterioros, ¿no?, los deterioros de 60,8 millones de euros que ha puesto el Real Madrid o que ha ajustado a su valor contable a algunos jugadores que están, entre comillas, en la pista de salida. Y luego, obviamente, no podemos olvidarnos de todo lo relacionado con el acuerdo de Sixth Street por valor de 316 millones de euros con respecto a la enajenación, ¿no?, de activos. Entonces, aquí es donde viene
un poco el objetivo de todo este vídeo, ¿no? Es explicar cuál hubiese sido el impacto real o cuáles hubiesen sido el resultado, desde mi punto de vista, que hubiese reportado el Real Madrid en el caso de que no se hubiesen tenido en cuenta todas estas cosas. Vamos a hacer el análisis desde abajo, es decir, empezando por el resultado del periodo, ¿no? Es decir, esto es lo que sabemos y esto es lo que ha ocurrido, ¿no? 13 millones de euros. Entonces, fijaros aquí, porque creo que está bastante bien justificado, y si no, me lo ponéis en los comentarios también vuestras opiniones, ¿no? Entonces, de 13 millones de euros vamos a quitarle el efecto de los 316 que ha supuesto Six Street. Entonces, bueno, se lo restaríamos. En este caso hemos analizado también con otros servicios exteriores que más o menos el coste imputable a esta operación podría estar cercano a un 5%, ¿no? Que es un precio de mercado por una intermediación o por unos servicios profesionales. Esto se lo vamos a quitar, ¿no? Porque si estamos pensando que Six Street no hubiese estado, pues obviamente todos los gastos que hubiésemos incurrido los tenemos que sumar, se los tenemos que devolver al resultado del periodo. Y luego, pues obviamente le vamos a quitar los deterioros, que en este caso el Real Madrid no los hubiera hecho, no tendría ningún tipo de sentido. Y luego, por otro lado, pues le hubiésemos quitado el impacto de las provisiones, ¿no? Porque tampoco te hubieses traído a valor presente unos costes, salvo que hubiesen sido ya prácticamente efectivos, ¿no? Entonces, las provisiones, pues muchas de ellas no estarían, ¿no? Pero vamos a considerarlas todas incluso. Pues si a 13 millones le restamos 316 y le devolvemos todos los costes imputados relacionados con este año, con activos, con servicios, con gastos asociados a la operación, con todo, el resultado sigue siendo de menos 154 millones de euros. Y esta es la realidad que considero que explica todo lo que ha habido detrás. ¿Por qué el Real Madrid no ha hecho una periodificación de 360 y pico millones de euros dividido entre 20 años? Esto además, fijaros, y no es por dar una cifra mala y quedarme ahí y ya está, pero me vuelvo al principio del vídeo, me vuelvo al contexto. Y fijaros, el Real Madrid, que es un equipo que ha ganado este año, el año pasado, ¿no? La UEFA Champions League, hubiese reportado alrededor de 154 millones de euros. Esto es complicado porque si el Real Madrid, que ha sido vamos a decir, el mejor equipo del año pasado, si su realidad es estar en menos 154 millones, ¿cuál es la realidad del resto? Por eso os hablaba también de la importancia de entender, ¿no? el contexto de la industria y del sector. Esto, pues por mucho que queramos, lo que nos viene a plantear es que los equipos están teniendo muchas dificultades por encontrar un balance entre ingresos y gastos. Que obviamente el año que viene el Real Madrid tendrá una masa salarial inferior, pero eso no implica, ¿no? que esta cifra haya sido abultada, por lo menos este año, y que se necesiten de otras cosas, ¿no? Y aquí es donde voy con la también famosa polémica, ¿no? De Héctor, ¿debemos de considerar Six Street Legends como una palanca? Bueno, para todos los que seguís mi contenido, ya sabéis que siempre que he hablado de ello en los vídeos, me he referido a palanca como sinónimo de operación corporativa. ¿Esto es una operación corporativa? Sin ningún tipo de dudas. Pero también los que seguís mi contenido habréis visto que siempre he hecho una diferenciación entre lo que considero una palanca pura, financiera, y lo que es pues una palanca, vamos a decirlo, más estratégica. ¿Qué es una palanca estratégica? Pues el ejemplo del FC Barcelona con respecto a la venta de un porcentaje para promocionar o para potenciar el segmento de NFTs, criptomonedas, etcétera, con socios.com. Eso es una palanca que tiene todo el sentido del mundo por el hecho de que estás explorando, ¿no? Una vía de ingresos nueva que hasta ahora no está con un socio comercial que tiene experiencia en ello. Perfecto. Sin embargo, hay otras palancas que, como digo, son financiaciones encubiertas, vamos a decirlo, que aquí, pues básicamente lo único que estás haciendo es restarte capacidad de ingresos en el futuro a costa de, obviamente, de vender pues un activo, ¿no? Un derecho en el presente. Aquí, pues estamos hablando de todo lo que ha tenido que ver, ¿no? Con la venta de derechos televisivos del FC Barcelona. Como digo y como conclusión, para mí sí que lo podría considerar una palanca, pero dentro de esta subdivisión de dos tipologías de palanca en la que estás generando una tipología de negocio distinta con un partner que lo sabe hacer, como digo, no solo la del Madrid con Legends, sino también la del Barcelona con socios.com. Estas son las que desde mi punto de vista tienen un sentido y que, bueno, pueden aportar mucho y capacidad de ingresos superior a los equipos que las hacen. En el caso de CVC ya sabéis que es más
de la primera, de aquella que yo considero que es peor, ¿no? Y sobre todo por salir menos de Real Madrid-Barcelona, pero que en cualquier caso, aquí y sobre todo CVC, que creo que es la peor operación de todas las que se han realizado en el fútbol español, estas creo que sí que hipotecan bastante al conjunto, ¿no? de equipos participantes, y si no recuerdo mal, finalmente fue a 50 años, ¿no? Con lo que ya me podéis decir aquí el negocio, ¿no? Que va a sacar el fondo de inversión prestando a los equipos. De esta forma, y pese a que podría haber dejado aquí el vídeo, me apetecía también hablaros de esa parte más estructural, ¿no? Porque yo creo que todos los que habéis seguido el vídeo de una manera pues más o menos sencilla, creo que se puede desprender que muchas de las situaciones que se han producido en esta temporada que cierra son más coyunturales que estructurales, ¿no? Y por eso siempre se hablaba de tener como referencia a todas aquellas temporadas, sobre todo desde el punto de vista de ingresos, anteriores a los años de pandemia. Por ello también me apetece hablaros del balance, que el balance lo que recoge es todo lo que has ido guardando en la mochila y que pues te da la información suficiente para saber si un equipo es solvente y si tiene la liquidez suficiente para poder, ¿no?, afrontar muchísimas cosas. En el caso del Real Madrid de este año, tanto por la parte del activo como por la parte del pasivo, pues lo que nos vamos a encontrar son los efectos derivados de la renovación del estadio. Como digo, el Real Madrid pues tiene una sociedad que se llama Real Madrid Estadio SL, ¿no?, en la cual pues desde ahí va a gestionar toda la operativa, y no sé realmente cuál de las dos sociedades es la que ha solicitado pues los préstamos, pero en cualquier caso el Real Madrid es propietario del 100%, ¿no? Por lo tanto, desde un punto de vista de contabilidad se va a hacer un consolidado y vamos a ver aquí reflejados pues toda la deuda, ¿no?, del estadio. Fijaros aquí como lo que vendría a ser, ¿no?, el total del activo pasa de 1.500 millones de euros a 2.200 millones, por lo tanto el incremento es bastante elevado, y donde lo podéis observar sobre todo es por la parte de inmovilizado material y luego obviamente por la parte de las deudas, ¿no?, acreedores a largo plazo por Obras Estadio y Ciudad Real Madrid. Es decir, aquí estamos viendo pues todo lo que ha ido asumiendo el Real Madrid y las disposiciones de préstamos y créditos referentes a toda la parte del estadio. Luego, como estáis observando, ¿no?, aquí os dejo algunas notas que también me parecen relevantes, y aquí pues bueno, fijaros, tenemos el valor de inmovilizado material aumenta a 247 millones de euros como resultante neta de la inversión, es decir que el propio estadio pues ahora mismo mejora en 247 millones de euros desde un punto de vista de cómo lo estamos reflejando, ¿no?, dentro del propio balance. Sin embargo, también hay una parte que me parece relevante, ¿no?, de analizar. Se ha hablado mucho de la tesorería del Real Madrid. La tesorería del Real Madrid es más de 425 millones de euros, ahora lo veremos. Esta sería para mí la cifra total, la cifra total real, ¿no? Como veis, el saldo de tesorería tiene un valor de 773 millones, en la cual 348 corresponden al proyecto de remodelación del estadio. El resto, los 425 hasta llegar a 773, pues sería toda la parte excedente que puede utilizar el Real Madrid. Además, también se ha comentado mucho pues que el Real Madrid tiene pólizas de crédito sin disponer por valor de 354 millones de euros, que pues en el caso, ¿no?, de necesitarlo podría tirar de ellas, ya las tendría negociadas. Y luego, por último, el saldo de provisiones de riesgos. Esto implica todas aquellas provisiones que el Real Madrid ya ha dicho que va a tener. En el caso de que tenga más certeza y que no se produzcan, pues obviamente esto sería pues en este caso un activo, ¿no?, que podría aflorar porque podría revertir pues toda esta masa, ¿no?, de 105 millones de euros. Es relativamente raro, pero bueno, también es otro extra que quería comentaros. Entonces, dentro de todo lo que es nuestro análisis, como hemos dicho, los 293 millones de euros se sumarían a estos 534 del patrimonio neto del año pasado, para que veáis que todo está conectado. Fondo social y reservas 529, le metemos el resultado del ejercicio y luego pues 3 millones de subvenciones, en total 546,4 millones de euros, que son los que veis aquí reflejados, que ascienden, ¿no?, pues más de 13 millones de euros con respecto al año anterior. Cosas importantes también que os quiero matizar.
y que sobre todo ha habido mucha comparativa, ¿no? Con situación del Real Madrid, situación del Fútbol Club Barcelona. Porque alguno dirá, ostras, el Real Madrid ahora mismo tiene un pasivo corriente de 1.000 millones y luego, perdón, no corriente, y luego pues un total pasivo corriente de 626 millones de euros. Aquí no se trata tanto de la cantidad como tal, sino de lo que se trata es de tener capacidad de repago. Ya hemos visto en la cuenta de pérdidas y ganancias que los importes derivados de los intereses que está pagando el Real Madrid son relativamente bajos. Esto también es transitorio porque en el futuro van a ser más. Pensad que el Real Madrid tiene unos años de carencia en los que no está pagando aún la remodelación del estadio. No sé si de amortización o de intereses, ¿no? Perdón, principal e intereses. Pero en cualquier caso esos gastos serán mayores. Es decir, pero 40-50 millones de euros, que creo que le salía más o menos las cuotas, es algo totalmente repagable, ¿no? Es decir, de estos importes que veis aquí que han aumentado enormemente, es una situación que si cogemos la relación entre ingresos o capacidad de pago, ¿no? Capacidad de asumir el pago de la deuda, pues la relación es positiva. Y bueno, este sería más o menos, ¿no? Un poco la relación, y sobre todo la reflexión que debemos de hacer detrás de todo ello es: ¿el Real Madrid, en el caso de que necesite más financiación para cualquier cosa, tiene la suficiente solvencia para hacerlo? Pues la respuesta es que sí. ¿Qué es lo que ha hecho el Real Madrid en este tipo de cosas? Pues anticipar, ¿no? Anticiparse con respecto a posibles problemas que podrían venir en el futuro. ¿Por qué? Porque si tú te adelantas y te pones a negociar con una situación de solvencia y una situación de liquidez más favorable que la que ha podido tener el Barcelona, sobre todo la junta de Joan Laporta, que se encontró, ¿no?, todo el pastel y le ha tocado, ¿no?, sacar dinero de hasta debajo de las piedras, pues obviamente cuando vas a pedir no es lo mismo tener ciertas garantías que no tenerlas. El Real Madrid, cuando ha puesto, ¿no?, ha puesto a mercado pues cuánto costaba el proyecto, ¿no?, de Six Street, pues se lo han tasado en 360 millones de euros, un 30%, ¿no? Esto implica que el negocio en su totalidad aflora de repente y vale más de 1.000 millones de euros. Por lo tanto, pues bueno, puedes pedir, ¿no? Tienes capacidad de pedir, y sobre todo, pues la financiación del estadio. Ya habéis visto que, bueno, lo comentamos en otro vídeo también, puedes buscarlo por el canal, pues a unos tipos de interés muy muy bajos, ¿no? Y sobre todo con cómo está el mundo con respecto a la subida de tipos, tasas, etcétera, pues bueno, creo que es una financiación envidiable, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, damos por finalizado el vídeo. Disculpa si ha sido muy extenso, pero bueno, creo que este tipo de cosas os gustan y te dejo un vídeo pues completo, competente sobre todo, y en el que he tratado de justificarte todo de la manera más sencilla y mejor que he sabido. Nada, lo dejamos aquí. Cualquier duda, consulta, comentario, déjamelo por aquí abajo, que ya sabes que yo estoy muy atento, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.